Hola, muy buenas y bienvenidos al canal. Hoy os traigo un vídeo sobre un animal que a muchas personas les puede parecer asqueroso, pero yo con este vídeo voy a intentar que cambiéis de opinión. Sobre todo lo enfoco para primeras mascotas a la hora de mantenerlas en casa. Animales muy fáciles y muy sencillos de mantener, con una inteligencia por encima de la media, con otros roedores en este caso. Por ejemplo, para regalar a niños, para personas que viven solas en casa, para personas que, por ejemplo, en el piso no les dejan tener animales. Es un animal que va a pasar desapercibido y no tienes que sacarlo a la calle ni nada. Y yo creo que para mí he tenido muchísimas de ellas. Todas las que veáis en el vídeo son mías, han sido mías y bueno, y espero que cambie el chip y que entendáis lo que llega a ser este animal, porque a mí me sorprendió gratamente. Espero que os guste igual que a mí y nos vemos en el vídeo. Vamos a empezar ya con el vídeo de cuidados y lo que tendremos que tener en cuenta. Por increíble que parezca, es un animal que ha ido ganando el terreno en nuestras casas, a pesar de su mala prensa. Ya sabéis que no es un animal que la gente hable muy bien de él, pero sí que os puedo asegurar que si un día tenéis una, no podréis volver a tener o estar sin una de ellas. Seguramente que finalmente tengáis más de un ejemplar a lo largo de vuestra vida. Cosas a tener en cuenta sobre ellas, por ejemplo, son animales sociables. Con esto quiero decir que son animales que habría que tenerlos en pareja. En pareja no me refiero a macho y hembras para que os estén criando todo el día, sino podéis tener una parejita de hembras, por ejemplo. Y lo que hacéis con esto es que el animal no se aburra. Como os digo, son animales muy inteligentes y necesitan interactuar un montón. Aparte de todo esto, van a interactuar contigo igual. Habría que hacer una sociabilización desde pequeñitas. Yo siempre recomiendo cogerlas desde chiquititas, una vez destetadas y nada, y empezar a trabajar con ellas y a tenerlas como mascotas. Os puedo asegurar que a medida que se van haciendo cada vez más grandes, veréis la inteligencia que tienen. Podéis enseñarle trucos, cosas que decís, esto no puede ser. Si no, podéis mirar en internet ratas adiestradas y podéis pues flipar un poco lo que llegan a hacer. Cosas, por ejemplo, interesantes. Son animales que para niños, para adultos, como he dicho, gente que vive sola, son animales que son casi imposibles. Yo os digo que yo he tenido un montón de ellas, jamás me han mordido. Son animales que no muerden, como puede ser a lo mejor con los hámsters, que suelen morder algunas de las especies. Con este ya os digo que no vais a tener ningún problema. Si la tenéis socializada desde pequeñita, se os subirá en el hombro y podéis pasear con ella y no se mueve de ahí. Yo la única pega o dos pegas que le puedo poner a las ratas, una es que dura muy poco tiempo. Duran entre 2 o 3 años. Alguna gente, he visto ratas en tiendas que tienen hasta 5 años, pero muy raras veces. Yo os digo que mis ratas como mucho han durado 2 años, 2 años y 3 meses más o menos. Ese es el punto malo que tienen las ratas, porque verdaderamente, como os digo, se le coge mucho cariño, porque son muy cariñosas, las llamas, vienen, te suben por el pantalón, se ponen contigo. No sé, la verdad que es un mundo que si no lo entendéis, si no la tenéis, no se puede entender, pero verdaderamente son súper inteligentes. Luego, otra parte, digamos, mala que tienen, que son los 2 puntos en contra que yo les veo, que normalmente muchas veces suelen padecer muchas enfermedades, sobre todo lo que son tumores. Yo a varias de mis ratas he tenido que finalmente, no se podían ni operar, ir a veterinario y finalmente tener que sacrificarlas porque los tumores les crecen a una velocidad súper grande. Y al final acaban muriendo. No tiene que ser en todas las ratas, pero que sí que es verdad que son propensas. Es verdad que hay gente que yo, por ejemplo, cogí una que era de selección, que había una persona que hacía selección de ratas y lo que hacía pues es eso, que no mezclaba la sangre entre animales, que muchas veces compramos ratas que son para la ingesta de reptiles y se crían masivamente, y en este caso cogí una rata que estaba seleccionada y sí que es verdad que me duró más tiempo y aparte, sobre todo el tema de tumores, lo pude apalear.
Aquí estáis viendo lavando las ratas. No se tienen por qué bañar las ratas son súper limpias, son como los gatos, dijéramos, se tiran la mayor parte del tiempo acicalándose, pero sí que es verdad que de vez en cuando, muy de vez en cuando, se les puede lavar con agua caliente o templadita, ¿vale? Les encanta, pero como os digo, no es, digamos, no es bueno para su salud el hecho de lavarlas mucho. Como veis, yo tenía dos. Si por ejemplo solo tenéis una, ya os digo que es mejor tener dos siempre, pero si os decidiera solo a tener una, pensar que tenéis que darle mucho juego, estar mucho con ella, porque si no, bueno, le crea mucho estrés y los animales se vienen un poquito abajo. Sobre todo también el hecho de las jaulas. Las jaulas, contra más grandes que le podáis dar en altura, sobre todo si son animales jóvenes. Si son animales ya muy mayores, seguramente como todos, ¿no? Si hay que subir una planta o dos plantas que hay jaulas así grandes, finalmente no va a poder subir, pues tenerlas en jaulas más pequeñitas. Pero como tenéis que interactuar con ellas, las podéis soltar por casa siempre y cuando pues las cuidéis y estéis vigilando, no dejadlas sueltas, porque os pueden roer cosas. Pensar que son animales muy listos, pero sí que es verdad que si dejáis en un sitio muchas horas sola, seguramente que os rompan cosas que no queréis que os rompan. Siempre cuando las soltéis, tenerlas eso, en vuestra, bueno, que las estéis viendo y que las estéis controlando. La alimentación, son animales omnívoros. Aquí hay mucha controversia, mucha gente, bueno, pues dice de alimentarlas de una manera natural. Natural me refiero pues con comida, no con piensos. Aquí cada uno como vea. Sí que es verdad que hay comida específica para ellas que tienen más o menos todos los valores nutricionales que ellas necesitan, pero aparte de ese pienso, yo lo que hacía es le ponía un pienso de bastante buena gama, por así decirlo, y luego lo que hacía era complementarlo pues con proteína, porque necesitan proteína, vegetales, algo de fruta y ir jugando un poquito con eso. Luego también les ponía un trocito de pan duro para que lo rolleran. No sé, para el tema de desgaste de dientes. Cosas también interesantes. Ponerles siempre una cueva, una caseta donde ellas se puedan meter. Porque ellas se suelen dormir bastante, donde ellas se refugian. Y también en la jaula ponerle pues muchas cosas donde ellas puedan jugar, pelotas y cosas así. Ya específicas para ellas, porque veréis que juegan. Y sobre todo cuando son animales que están solos, que no tiene por qué tenerla sola, no son, o sea, lo suyo es tenerla siempre en pareja, pero si por cualquier cosa o se muere un compañero que lo tuvieras o que compréis uno al principio o lo que fuera, sobre todo eso, ponerle muchos juegos y jugar mucho con ellas, porque son animales que os digo que necesitan el interactuar con vosotros, porque si no, al final cogen mucho estrés y muchas veces se mueren de pena, ¿vale? Por último, necesitarán siempre un recipiente de agua donde ellas puedan beber, siempre con agua limpia. Y luego también, por ejemplo, el tema del sustrato, lo mejor sería el papel prensado, por ejemplo el cáñamo, las virutas de maíz también pueden ir bien. Y los que sí que es verdad que hay que descartarlos siempre, por poner un par de ejemplos, sería el serrín, ya que tienen mucho polvo. Aparte, muchas veces tienen astillas que se las pueden clavar tanto en los ojos, patas, podéis tener un problema con eso. El polvo les afecta a nivel respiratorio, pero a estos y a casi todos los animales, el tema del serrín siempre es descartarlo. Y la arena de gatos tampoco la pongáis, tampoco es buena para ellas. Sobre todo eso, lo mejor de todo, el papel prensado, la viruta de maíz o el cáñamo. Serían las tres, para mí, mejores para el tema de sustratos. Y bueno, y por aquí voy a ir dejando el vídeo. Deciros que si no habéis tenido una, probarlo y luego ya me diréis, ¿vale? Nos vemos en otro vídeo. Hasta luego. Adiós.